mucho gusto saludarlos a todos y es un placer como siempre estar aquí compartiendo con el grupo de Bioimpedancia México. Y pues creo que este es nuestro tercer seminario, si no mal recuerdo, y es un gusto tener como invitado al maestro Gildardo de Jesús Uribe Gil. Él pues viene, bueno, no viene, está presentándonos desde Colombia, desde Pereira, ¿verdad? Y Así es. pues ya hemos venido colaborando de manera académica con él en varios seminarios a través de Aminogram. Y bueno, siempre ha sido un placer trabajar con Gildardo y ya espero que pronto podamos trabajar también ya personalmente, ya no nada más de manera virtual. Y bueno, pues me gustaría presentarlo. Él es actualmente estudiante de doctorado en salud pública, es magíster en salud colectiva y nutricionista dietista de la Universidad de Antioquia, con experiencia en dirección y docencia universitaria. Tiene formación tecnológica, ha dirigido y coordinado empresas, programas y proyectos en el ámbito público y privado, y siempre se ha enfocado también a la educación, la planificación para desarrollo, atención a población desplazada y vulnerable, salud, nutrición, seguridad alimentaria, sector de producción y comercialización de alimentos. Él actualmente es director de Aminogram Academy. También es docente de tiempo completo en el programa de nutrición y dietética de la Universidad Libre de Pereira. Es su posición actual, es vicepresidente de la Junta Directiva de Colnud, capítulo Risaralda, y asesor de instituciones de educación superior para el montaje de programas académicos. Bueno, eh, ha sido presidente y director de diversas comisiones y asociaciones pues en Colombia y Latinoamérica. Y bueno, pues es un gusto volver a escuchar siempre a Gildardo y pues los dejo con él. Muy buenos días en México y en todas las partes donde nos vean. La ventaja de la virtualidad es que no sabemos en últimas quién nos va a terminar viendo y en qué parte del mundo. Un saludo especial a César y a Alexandra por su invitación. Muchísimas gracias. A Paula, que la veo conectada, ya nos saludamos por el interno. Un placer siempre saludarte, mi querida colega. Bueno, en el día de hoy me han invitado a hablar sobre los usos y aplicaciones de la bioimpedancia en salud. Es un tema que hemos venido abordando en algunos otros espacios. Cada día le vamos sumando más a partir de los aprendizajes que se construyen colectivamente desde Amino Gran Academy y otros espacios. Eh, Básicamente, pues ya Alexandra nos ha contado un poquito de mi recorrido académico y demás, así que no me voy a detener en eso, solamente decirles que aquí les queda mi número de teléfono para WhatsApp, mi correo institucional y mi correo personal, y que nos pueden seguir a nivel personal en cualquiera de las redes sociales que aparecen a continuación, y que adicional a eso también nos pueden seguir en Amino Gran Académica en Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube para poder que vean otro tipo de contenido académico sobre bioimpedancia. Frente a los conflictos de interés, siempre les digo que yo, pues, por ser el director de Aminogram Academy, tengo una relación directa con la empresa que produce un equipo de bioimpedancia multifrecuencia multialgoritmo, que es el que se usa y el que algunos conocen. Y bueno, les vale la pena siempre mencionar que eso está ahí como un conflicto de interés. Hoy entonces vamos a trabajar cuatro temas grandes y gruesos, recordar un poquito el tema de la composición corporal, qué es la bioimpedancia, qué son los biomarcadores que arroja la bioimpedancia y cómo se usan esos biomarcadores en el proceso de salud y enfermedad. Para iniciar básicamente entonces recordar rápidamente que la composición corporal hace referencia al estudio de la variación de los componentes corporales, que su estudio es importante en términos de la atención clínica para determinar valoración y composición corporal,
que adicional a eso es parte básica del estudio del tratamiento de enfermedades crónicas degenerativas, como la obesidad, la diabetes, el cáncer y otras, y viene ganando mucha fuerza en nutrición deportiva en los últimos años. Recordar que existen 3 métodos básicos para evaluar la composición corporal, que el gol estándar es la disección de cadáveres, que eso básicamente implica que los otros métodos no son métodos exactos y que lo que hacemos es calcular de manera aproximada la composición corporal de los sujetos con los que estamos trabajando, sean clientes, pacientes o que sea otro tipo de trabajo investigativo. En el tema de los indirectos tenemos algunos procesos por imágenes, procesos físico-químicos o la densitometría. Como no es el objeto de esta charla, simplemente mencionar que el gol estándar del método indirecto es el DEXA y que a través del DEXA podemos sacar con mayor precisión la grasa visceral, la masa muscular y el agua, y que en términos generales es también el gol estándar para la densidad ósea. ¿Eso qué implicaciones tiene? Que no hay ningún otro equipo de bioimpedancia que pueda calcular densidad ósea y que todo aquel que tenga un contenido mineral óseo por bioimpedancia pues tendrá que hacerse una densidad ósea para saber el problema que tiene. Insisto que es el gol estándar para grasa visceral y grasa normal. Así que eso es muy importante porque hay algunos otros equipos que mencionan comercialmente que sacan la grasa visceral y que efectivamente eso es imposible. Y existen los métodos doblemente indirectos, que básicamente son 3. La conducción eléctrica total, que es costosa, pero que viene ganando fuerza también en el mundo. La antropometría, que siempre ha sido la más usada, pero que en términos generales tiene serias dificultades en términos de la técnica, de los equipos, y cuando se transcriben a las bases de datos los resultados, y que esto genera un sesgo importante, y que existe la bioimpedancia, que en términos generales es un tema básico de conducción eléctrica por tejidos biológicos, y que tiene al igual algunas dificultades que más adelante vamos a ver, pero que es de un uso casi que hoy generalizado, especialmente en Europa, Centroamérica, Canadá, Estados Unidos y otros lugares. En América Latina, lastimosamente, la bioimpedancia se conoce poco y se trabaja poco. Bueno, ¿qué es entonces la bioimpedancia? Perdón por la bulla, yo pongo esto en silencio, qué pena con ustedes. La bioimpedancia entonces es un método obviamente indirecto para hablar la composición corporal y está relacionado con la fuerza de oposición o con las fuerzas de oposición que ponen los tejidos biológicos o el organismo al paso de las corrientes eléctricas. La primera fuerza de oposición la ponen los tejidos biológicos y a esa se le reconoce como resistencia, y la segunda se la pone la membrana celular por la carga eléctrica de la célula, que se llama la capacitancia, y a esa se le llama la reactancia. Esas 2 variables son fundamentales porque es lo que permite hacer los ejercicios del cálculo de los componentes corporales a través de algoritmos. En términos generales, la bioimpedancia entonces consiste en algo sencillo, y es medir el paso de corrientes eléctricas de un punto A a un punto B, como pueden ver a través de sistemas biológicos. ¿Cuáles son los sistemas biológicos? Entonces los músculos y los huesos, y la grasa es aislante, por lo tanto, pues no presta una resistencia al paso de la corriente, sino que simplemente la corriente la rodea para poder pasar para los tejidos biológicos. En términos generales, entonces, lo que medimos realmente es cuánto se demora la corriente o las corrientes eléctricas pasando de ese punto A a ese punto B, y lo que medimos entonces en ese transcurso es la resistencia y la reactancia. Otro principio de la bioimpedancia es que pues, nosotros somos electrolitos, somos agua, y eso hace que en términos generales facilite el paso de la corriente eléctrica a través de esos circuitos y de el agua y de los electrolitos. Por tal motivo, pues se favorece el paso de la corriente eléctrica por los tejidos humanos, por el cuerpo humano. También tenemos entonces otro principio de la bioimpedancia, que este es uno de los elementos quizás que nos puede tener un sesgo, y es que considera la bioimpedancia que el cuerpo humano es un cilindro perfecto,
lo que no es real, dado que efectivamente pues nosotros somos perfectamente imperfectos, es decir, no somos simétricos, tenemos una mano más larga que la otra, una pierna más larga que la otra, una oreja más larga que la otra, y eso hace que ahí haya unos elementos, digamos, de sesgo de la bioimpedancia. Y lo otro, en términos generales, está relacionado con la carga de las células que ya habíamos hablado en términos de la capacitancia. El otro principio, entonces, está relacionado con el paso de las corrientes. Cuando normalmente pasamos corrientes eléctricas, como ven ustedes en este video, miran que cuando paso corrientes eléctricas por debajo de 50 kilohertz, miren que la energía, ya sea 5, 7, 20 o 50, no traspasa las células, sino que hace un recorrido a través de las células. En términos generales, ahí es donde se está generando la reactancia, es decir, la fuerza de oposición que ponen las membranas celulares. Esa fuerza de oposición se vence con frecuencias mayores de 50 o iguales a 50. Es decir, que por debajo de 50 tenemos mayor reactancia y por encima de 50 tenemos mayor resistencia. Eso es un concepto bien importante porque nos permite también tener en cuenta que existen varios tipos de bioimpedancia. La bioimpedancia monofrecuencia, es decir, que normalmente envía frecuencias a 50 kilohertz para poder medir lo que está por fuera de la célula y lo que está por dentro de las células. Están bioimpedancias bifrecuencias que manda de 50 y 5, por decir algo, o de 100 y 50, o de 20 y 50. Y están bioimpedancias multifrecuencias que pueden existir hasta de 2000. Normalmente lo que dicen los académicos es que después de 200 no hay significancia para la composición corporal, pero se usa hay otros usos de esas bioimpedancias hasta 2000 impedancias. Uno de los estudiosos de esas impedancias es el doctor César, que está presente en esta reunión y que pues sería muy importante que él en algún momento nos hiciera un trabajo, una exposición al respecto. En ese orden de ideas, este es uno de los principios fundamentales de la bioimpedancia y la calidad de la bioimpedancia. Siempre será mejor un equipo de bioimpedancia que sea multifrecuencia a que sea monofrecuencia. Y el otro elemento importante es que existe otro principio y es el tema del algoritmo. ¿Qué significa eso? Recuerden que hemos dicho que la bioimpedancia es un método doblemente indirecto. Y es doblemente indirecto, pues porque usamos equipos, pero además con esos equipos, la medición que toman, los metemos, las cifras que calculamos con ese equipo, las metemos en algoritmos, ya sea para calcular el agua total, para calcular el agua extracelular intracelular, para calcular la masa celular, etcétera, etcétera. Algunos equipos entonces solamente tienen un algoritmo, calculan el agua, tienen una frecuencia, y lo que hacen es que con esa frecuencia de ese algoritmo calculan la resistencia y la reactancia a esa frecuencia, y con eso, con ese dato bruto de resistencia y reactancia, pues hacen toda la evaluación de la composición corporal. ¿Qué significa eso? Que un equipo de bioimpedancia es mucho más exacto y su medición es mucho más confiable entre más frecuencias esté enviando, pero también entre más algoritmos use, como en este caso que estamos haciendo un ejemplo del BioDXpert o el BioDcoach. En términos generales existen muchos equipos de bioimpedancia en el mercado. Ya dijimos que estamos hablando solamente de equipos de métodos doblemente indirectos, porque el DEXA no lo contamos aquí porque es un equipo de método indirecto. En ese orden de ideas existen los equipos mano a mano, son equipos que son de combate, monofrecuencia, monoalgoritmo, normalmente sobrevaloran o subvaloran la grasa dependiendo de la parte donde se envíe la energía. Por ejemplo, si yo pongo el mano a mano, que cojo los electrodos, pues la energía pasa de un lado al otro y me está midiendo solamente la parte superior, lo multiplica por 2, lo que hace es que nosotros no tenemos tanta grasa en las piernas, y lo que hace es que como calculamos por 2, sobrevaloramos la grasa. En el caso de las básculas de pie, normalmente son monofrecuencia, monoalgoritmo, me mandan la energía de un pie al otro y lo que hacen es que me multiplican por 2, subvalorando la grasa porque normalmente tenemos menos grasa en la parte inferior que en superior.
Tenemos otros que son mano-pie, esos son bifrecuencia monoalgoritmo normalmente. Hay otros que usan cables que son bifrecuencia monoalgoritmo, hay otras que son tipo pesacable que combinan ambas. Tienen varios problemas y es que los cables normalmente con el uso se desgastan y la medición se va volviendo inexacta. En el tema de los equipos que usan báscula como parte fundamental del proceso tienen un problema grave y es que la báscula, recuerden que funciona con resortes y con el uso habría que calibrar la báscula. En términos generales, todas las básculas del mercado son monofrecuencia, monoalgoritmo y máximo bifrecuencia. Y existen tomas directas que son multifrecuencia, multialgoritmo, que terminan siendo de los de gama alta. Ahora bien, ¿qué es un biomarcador? Un biomarcador, pues en términos generales, como su nombre lo indica, son marcadores biológicos que me permiten tener y contar con una información de cómo están funcionando esos sistemas biológicos. Existen marcadores o biomarcadores que son pronósticos, biomarcadores que son diagnósticos, biomarcadores que son predictivos, otros que son de recurrencia y otros que son farmacodinámicos. La bioimpedancia en términos generales siempre trabaja sobre los tres primeros, es decir, la impedancia roja, normalmente biomarcadores, pronósticos de diagnósticos o predictivos. Y en términos generales, es muy importante entender que para que un biomarcador sea considerado biomarcador, debe cumplir estas características, es decir, que sea específico, es decir, que sea específico para una enfermedad particular, que sea sensible, significa que sea fácilmente cuantificable, debe ser predictivo en relación a la progresión de la enfermedad y el tratamiento, debe ser sólido, es decir, debe ser rápido, simple y con análisis económicos, tiene que ser estable, es igual en iguales concentraciones a cualquier hora, debe ser no invasivo y tenga que tener relevancia preclínica y clínica. En términos generales, los biomarcadores de bioimpedancia cumplen con la gran mayoría de esas características que debe cumplir un biomarcador. Nosotros hoy vamos a hablar de los biomarcadores entonces de ese equipo que promovemos a través de Aminogram, que es el BioDiExpert, que no es otra cosa que un equipo de impedancia multifrecuencia, multialgoritmo, portátil, sin cables, es indoloro, fácil de usar, con un software en línea y una app gratuita que se van mejorando en línea permanentemente sin costo y que en términos generales permita que la gente tenga la información en segundos en su computador y podérsela mostrar a su paciente. En términos generales, la metodología que usa el equipo es que para tener una adecuada toma de medida, y esto quiero ser muy claro y concreto, se debe de cumplir para poder que la medida tenga validez y replicabilidad científica, se debe hacer como lo manda el equipo. Si se hace de una manera distinta, esto no va a tener los resultados adecuados. Empezando con poder pesar y medir a los sujetos. Para tomar la bioimpedancia no debemos partir del hecho de que la gente sabe cuánto pesa y cuánto mide, porque no es verdad. Entonces, lo primero para tener una adecuada medida es pesar y medir a los sujetos para poder saber si eso que nos está diciendo es verdad o no, y si queremos tomar cintura cadera y otros elementos que también nos da la posibilidad el software de ingresar. Se diligencia entonces el app en línea, donde se toman los datos de nombre, edad, género, actividad física. Si es mujer, se le pregunta por el tamaño de la copa, por aquello de que la grasa se acumula en los senos. Se determina si es deportista de alta competencia o cuál es el nivel de actividad. Y otra cosa que es muy importante es hacer una estandarización de qué significan los niveles de actividad. El software, si uno le da clic en la I, en una de las variables que saca, pues te va a indicar qué significa actividad débil, moderada, severa, y no es lo que yo creo. Por ejemplo, actividad débil o muy débil es que no hace nada, débil es que de vez en cuando camina por debajo de 3 días a la semana, moderada es que cumple las recomendaciones de la OMS, que son 50 días, 50 minutos al día durante 5 días a la semana. Fuerte es más de eso, y muy fuerte es que en términos generales, pues esa persona asista más de 2 horas al día
y que por lo menos descanse un día a la semana. También hay que ser concretos en eso. No descansar el organismo puede generar cambios en la composición corporal inversos a los que la gente quiere cuando hace actividad física. Empezando porque no va a tener la masa muscular que debería tener. Y en términos generales se toma la bioimpedancia, se hace, cuando se toma la bioimpedancia se conecta vía Bluetooth a la, y una vez que se toma sale lo que aparece en el celular que está en la segunda foto, y posteriormente se conecta vía internet al software y ya tienen guardados los datos en ese ejercicio. Y nos arroja muchos biomarcadores, nos arroja 75. Yo traje algunos que son más importantes. Por ejemplo, nos arroja algunos de composición corporal, nos arroja el agua corporal total, el agua sin la grasa. Recuerden que la grasa tenemos entre el 10 y el 15% del agua está dentro de los adipocitos. Tenemos el porcentaje de grasa bruta, es decir, aquella que calcula el equipo en las condiciones en que llega el sujeto. También tenemos el porcentaje de grasa en hidratación constante, que no es otra cosa que el equipo calcula para el peso y la estatura y la edad y el género de esa persona cuál es la condición ideal de hidratación que debería de tener, y bajo esa simulación hace el cálculo de la grasa para esas condiciones específicas. Entonces uno debería de trabajar, cuando trabaja con este equipo, el porcentaje de grasa en hidratación constante. También te da la masa libre de grasa. Ahí estaríamos trabajando en un método de 2 componentes, y cuando ya le empezamos a hablar del agua, de la masa grasa, de la masa libre de grasa, estamos hablando de los 3, y cuando le meto masa muscular esquelética hablo de 4, y cuando le meto contenido mineral óseo ya estoy hablando de bioimpedancia o composición corporal de 5 componentes. Todos esos datos te los arroja en segundos el equipo. También te arroja la masa muscular de los miembros, te saca otros elementos que son importantes, algunos indicadores deportivos, por ejemplo, carga del músculo, carga de la grasa, carga total, para determinar qué tipo de ejercicio se le puede enviar a un deportista o a una persona que no lo sea. En términos de salud celular, tenemos algunos indicadores muy importantes. El ángulo de fase, que es uno de los indicadores más importantes que tiene la bioimpedancia multifrecuencia, multialgoritmo. Para mí, yo diría, y para el mundo hoy es de mayor relevancia junto con el IR. Ahorita los voy a explicar rápidamente. También está el de la masa celular corporal. La masa celular corporal no es otra cosa que la cantidad de células activas metabólicamente que no son adipocitos. Existe la proteína metabólicamente activa, el agua intra y extracelular, y el equilibrio de agua intra y extracelular sin grasa. Eso también es muy importante, porque yo puedo calcular el agua total, pero yo no puedo calcular en términos generales cuánta cantidad de agua tiene la grasa, y eso cómo lo voy a hacer en casos de diálisis, hemodiálisis o algún tratamiento de edema y demás. En términos de los riesgos, tenemos el indicador de la masa libre de grasa, el índice de masa corporal, que para mí todos los días tiene más vigencia, el índice de la carga total, el contenido mineral óseo, y los 2 indicadores de sarcopenia, que es el indicador de todo el tema apendicular en el estómago, la grasa apendicular, y todo lo que es el tema de la masa muscular. Entonces, ¿qué es el ángulo de fase? Pues el ángulo de fase resulta básicamente de 2 maneras. Se puede calcular matemáticamente a través de los datos de resistencia y reactancia, o lo puedo calcular de manera directa, como lo hace este equipo. Aquí hay un ejemplo cuando hablamos de los canales iónicos. Normalmente lo que hace la energía 50 kHz es que presiona ese canal iónico para que se abra, y el equipo lo que hace es medir el ángulo que tiene esa apertura. Por eso es que el ángulo de fase, al estar relacionado directamente con la membrana, es un biomarcador del estado nutricional, y es un biomarcador pronóstico de sobrevivencia a enfermedades, inclusive mucho más importantes que algunos parámetros bioquímicos, y eso ya está contemplado en la literatura. Miren,
Según Barbosa, no depende de los protocolos de regresión ni del peso. Eso hace que sea el biomarcador directo más importante para diagnóstico de estado nutricional en personas sanas y en personas enfermas. Entonces ahí empezamos a hablar de usos en la salud. Puede medirse incluso en ascites, edema y embarazo, según Barbosa también, que son algunas hipótesis en las cuales no se debería usar. Es decir, si yo lo uso en edema, no me interesa el porcentaje de grasa, me interesa el ángulo de fase para poder mirar estado nutricional y el impacto del tratamiento y la sobrevivencia. Es útil en UCI para diagnóstico de desnutrición y pronóstico de sobrevivencia. Recuerden que en UCI o en unidades hospitalarias estamos hablando de costos hospitalarios relacionados con el estado nutricional del paciente. Ahorita profundizo un poquito más en eso. Chumlea dice que está asociado al tamaño integral de la membrana celular, es decir, que está relacionado directamente con el agua corporal total, con el agua intra y extracelular. Predice la masa celular corporal, por eso es indicador de estado nutricional. Recuerden que la masa celular corporal es la cantidad de células no adiposas que tiene el cuerpo y que son usadas normalmente para procesos metabólicos. Y también por aquí ya en la Journal Parenteral y Enteral, en esta revista nos decía Bossi que mide la integridad de la célula y el tamaño celular, es decir, no solamente me está midiendo si las membranas celulares están sanas, sino la cantidad de células que tengo, es decir, la masa celular. Entonces, en esas orden de ideas, por eso ha venido ganando tanta fuerza en el área clínica el ángulo de fase. Algunos elementos para considerar el ángulo de fase: tiene diferencias en la etnia y en la raza. Para América Latina tenemos un problema, lo hemos hablado con César, con Alexandra y con toda la gente, con Paula y con toda la gente con que hablamos de bioimpedancia en el mundo. No tenemos para América Latina valores de referencia y eso es una tarea que nos toca a nosotros, ya sea desde la Asociación Mexicana o desde la Asociación Latinoamericana, de lo que podamos organizar. También tiene diferencias con la edad: a mayor edad, menor ángulo de fase. Hay algunas investigaciones inclusive que relacionan que adultos institucionalizados tienen menos ángulo de fase que adultos no institucionalizados. También tiene diferencias por género, tiene diferencias si se hace ejercicio o no se hace, y también está influenciado por la dieta. Algunos autores como Bossi plantean que los valores normales oscilan entre 6,5 a 7 para hombres y de 6,5 a 6 para mujeres entre 18 y los 55 años. Y pues hoy es usado en una cantidad de enfermedades, incluyendo en el COVID. Existe ya mucha literatura que uno de los biomarcadores que habla de sobrevivencia al COVID por debajo de 4,5 en hombres y 4 en mujeres es el COVID, y está también íntimamente relacionado con el IR o el cociente de impedancia. Ese cociente de impedancia no es otra cosa que la relación entre lo que se demora la corriente eléctrica de más alta frecuencia sobre lo que se demora en recorrer el punto A al punto B, la energía a la más baja frecuencia. Normalmente, ¿qué implicaciones tiene? Que cuando uno manda una corriente más alta, uno pensaría que recorre el cuerpo mucho más rápido que una corriente más baja. El problema es que si yo tengo un problema de integridad celular, de membrana celular, pues la corriente no se va a demorar tanto en traspasar la célula, es decir, la capacitancia de la célula no va a estar adecuada y lo que va a generar es que el valor de Z200, Z5 sean muy parecidos. ¿Eso qué implicaciones tiene? Relación directa con agua corporal total y agua extracelular. Por eso dicen que es un indicador de integridad celular y de inflamación celular. Su valor normal, según Malbrain, debería de estar por debajo de 0,8 para hombres y para mujeres. Y hoy se viene hablando que es un indicador para determinar mortalidad en pacientes críticos, pero también es un marcador novedoso para predictar en pacientes con hemodiálisis, también en evaluación de estado nutricional, y en términos generales hoy es usado con mayor impacto si se junta el análisis del ángulo de fase y el IR. Y normalmente lo que uno encuentra es, con ángulos de fase bajitos, encuentra IRs altos. Es decir, una persona que tiene desnutrición normalmente va a tener un problema de inflamación celular, distinto a lo que pasa con obesidad. Yo con obesidad voy a poder tener inflamación celular,
pero no necesariamente debo de tener un ángulo de fase bajito. Pero también puede suceder que tenga inflamación y problemas de integridad con la masa celular, con la masa grasa, y que tenga además de eso baja masa muscular y riesgo de desnutrición. Lo que va a hacer es que también tenga un ángulo de fase bajito y eso va a ser predictor por lo menos de una obesidad sarcopénica en términos generales. Así que normalmente un IR alto va acompañado de un ángulo de fase bajito. Ya les decía entonces que la masa celular corporal es la cantidad de células no adiposas que tenemos y que hacen procesos metabólicos. Hay que tener mucho cuidado porque este indicador es muy importante. Si una persona pierde hasta el 20% de la masa celular corporal, es más fácil que la gente pierda peso que recupere la masa celular corporal, según la literatura. En términos generales, entonces, ¿cómo usamos esos biomarcadores en la salud? En términos generales, pues la OMS dice que la salud es la ciencia del arte de impedir la enfermedad, prolongar la vida y fomentar la salud y la eficacia, mediante el esfuerzo organizado de la comunidad para que el individuo en particular y la comunidad en general se encuentren en condiciones de gozar de su derecho natural a la salud y a la longevidad. ¿Eso qué implicaciones tiene? Que la salud no es solamente tratamiento de rehabilitación o de paliación de la enfermedad. La salud, o términos generales, la salud pública viene desde la promoción hasta la paliación, pasando por prevención primaria, secundaria, terciaria, y en todo el proceso donde se hace clasificación del riesgo para poder hacer promoción de la salud, ¿sí? Donde se hace diagnóstico para hacer prevención primaria, donde hace clasificación del riesgo para hacer tratamiento o para determinar el grado de la discapacidad o el nivel del impacto del tratamiento. La bioimpedancia o los indicadores de bioimpedancia pueden ser usados para todo el proceso de salud pública. Lastimosamente, digo yo lastimosamente, solamente lo hemos usado o tiene mayor uso en los procesos patológicos críticos. Para mí, el éxito de la bioimpedancia está más en la prevención primaria y secundaria y en lograr hacer promoción, sin dejar de lado lo que ya hay avances en el área clínica. En ese orden de ideas, los biomarcadores de la bioimpedancia arrojados por el equipo, lo que me permiten es hacer un análisis para hacer todo un proceso de salud pública. Por ejemplo, en promoción de la salud, cuando yo hago diagnósticos de una comunidad, sea académica o no, eso me va a permitir tener resultados grupales. Por ejemplo, aquí en la universidad yo tengo un grupo de estudiantes del semillero de bioimpedancia con el cual hicimos un diagnóstico de la comunidad que asistió a la Semana de la Salud de la universidad. Y a partir de los resultados, rápidamente les cuento, encontramos que por IMC tienen 60% de sobrepeso y de obesidad, pero por porcentaje de grasa se subió un 84%. No toman agua, en la gran mayoría, un 84% están deshidratados. Adicional a eso, el 60% de las mujeres tienen menos masa muscular de las que necesitan, es decir, que tienen no solamente riesgo de obesidad, sino riesgo de sarcopenia en la juventud. Recuerden que la sarcopenia supuestamente es en la adultez. La bioimpedancia me ha demostrado a mí que no está. Y que las mujeres jóvenes y los hombres jóvenes que no hacen actividad física están caminando delgado o una cuerda delgada que los va a llevar a sufrir de sarcopenia en una adultez precoz o una sarcopenia precoz en la adultez. Y lo que terminamos haciendo fue una cartilla para hacer promoción de hábitos y estilos de vida saludable para que las personas de la universidad tengan información para poder que hagan cambios en su estilo de vida. Entonces ahí estamos haciendo promoción de la salud. Recuerden entonces que los niveles de prevención son prevención primaria, secundaria y terciaria, que en términos generales, cuando yo tengo datos de índice de masa corporal, supuestamente lo que estamos haciendo es una división del peso corporal entre la estatura, que no es grasa, es decir, ahí ya empieza un problema grueso, porque recuerden que el sobrepeso y la obesidad es una enfermedad que normalmente lo que genera es acumulación de grasa abdominal. Entonces, si yo tengo una enfermedad que se evidencia en la grasa acumulada,
Pues porque lo evaluamos con un indicador que es de distribución de la masa. Entonces ahí hay un primer error, creo yo, en la clasificación de la obesidad, que genera múltiples errores en la clasificación. Digamos que sigue siendo eficaz porque no todo el mundo tiene para comprar bioimpedancia, pero que en términos generales sigue teniendo menos uso. Y si yo tengo la posibilidad de tener el dato de cuántas personas tienen riesgo de sobrepeso y obesidad, o ya están en ese ejercicio, en ese camino, pues puedo hacer programas de prevención para que la gente no llegue a ser obesa. Entonces puedo hacer programas de salud, de actividad física u otros tipos de programas de salud pública para evitar que ese problema siga avanzando. Y recuerden que en México, lo decía en la última conferencia que di, pues si es por índice de masa corporal que tenemos o son el segundo país más obeso del mundo, imagínense si lográramos hacer un censo de la población mexicana por porcentaje de grasa, ¿cómo nos daría? En términos generales, este equipo entonces te permite mirar de entrada al paciente cómo está su masa grasa, y eso ya de entrada también ejerce un ejercicio de prevención en él, es decir, yo estoy en esta condición, si tengo riesgo, pues tengo que hacer algo para poderme motivar. Entonces, cuando lo hacemos desde ahí, trabajamos desde lo colectivo y trabajamos desde lo individual. También me saca el agua corporal total y la hidratación sin grasa. Eso es muy importante porque en términos generales lo que hace es que me permite determinar la cantidad de agua corporal sin grasa y a partir de ahí determinar cuánto es la deshidratación que tengo. Miren que con el agua total, es decir, el agua total del cuerpo, este paciente tenía casi que un litro 670 centímetros cúbicos y sin la grasa tiene una deshidratación de 120 centímetros cúbicos más. Pero además de eso me dice que si bien es cierto, tiene un equilibrio entre el agua intracelular y extracelular, ese equilibrio inclusive es levemente superior en el agua intracelular. Es muy importante porque lo que he encontrado con la bioimpedancia es que la gran mayoría de las personas deberían de tener, cuando tienen menos agua de la que tienen, la que debería de ser extracelular, porque la deshidratación mecánica, pues esa orina, hablar, etcétera, etcétera, pues me hace perder agua extracelular. El problema es cuando la gente empieza a perder agua intracelular, que ya tendríamos que revisar otros elementos porque pueden estar relacionados con la inflamación, la integridad, etcétera, etcétera, de las células. Así que en términos generales, medir la obesidad por masa grasa, eso me va a permitir determinar a ciencia cierta el grado de riesgo cardiovascular que tienen las personas y poder hacer prevención primaria, secundaria y terciaria dado el caso de los resultados. Y también medir la masa seca sin grasa me va a permitir también hacer lo mismo para determinar con cada uno de los usuarios o con las poblaciones cómo puedo hacer para mejorar esa masa seca sin grasa. Recuerden que la masa seca sin grasa es un indicador que no tiene ni agua ni tiene grasa, es decir, tiene el músculo, los minerales y tiene los huesos, pero los huesos no cambian mucho ni los minerales cambian mucho. Cuando evalúo la masa seca sin grasa, evalúo normalmente la respuesta del músculo al tratamiento. Hay una serie de clasificaciones para hombres y mujeres de los porcentajes de grasa y en términos generales eso tiene una implicación práctica para prevención y promoción. También se usa en hospitalización o en cuidados intensivos. En hospitalización es muy importante, ya lo he dicho, el ángulo de fase y el IR. En algunos casos se podría hablar de composición corporal, especialmente en aquellas personas que no tengan ascitis o edema, se puede hacer el cálculo completo de la composición corporal bajo este equipo. Normalmente lo que hacemos es con pacientes que puedan sostener el equipo y tomarse la medida, pero yo recomendaría que en términos generales a esos pacientes se les mida con mucho cuidado la masa celular corporal y el agua extracelular e intracelular como un mecanismo de indicadores de cómo está su salud. Si un paciente tiene variaciones entre el agua extracelular e intracelular, puede también ser un indicador de cómo está el tratamiento, tanto de dieta como tratamiento médico o como otro tipo de tratamientos alternativos. En ese orden de ideas, la bioimpedancia hoy en el mundo se usa para el tratamiento de la desnutrición, la caquexia, la bulimia, la anorexia, la enfermedad renal
todo tipo de cánceres, enfermedades pulmonares, diabetes, VIH, SIDA, pacientes quirúrgicos, y nos podríamos quedar enumerando todas las enfermedades, obesidad, sobrepeso, hipertensión, etcétera, etcétera. Un asunto muy importante, y es que desde hace unos años, por ahí en el 2018 ya, ASPEN y ESPEN, que son las asociaciones de nutrición clínica de soporte nutricional en el mundo, en Europa y América Latina, dicen que los parámetros avanzados en nutrición clínica para diagnosticar la nutrición es la impedanciometría, la composición corporal y el ángulo de fase. Es decir, ya hemos avanzado en términos del reconocimiento de la bioimpedancia como un elemento fundamental de la evaluación del estado nutricional por ángulo de fase. Eso es un elemento de cambio potente y muy importante. Pero además de eso, diagnosticar la desnutrición, les decía ahora que es muy importante, porque en términos generales, un paciente desnutrido que ingresa a un hospital, pues básicamente lo que tiene es un aumento de costos porque se va a demorar más para recuperarse, ni aumenta el girocarma, ni aumentan las infecciones intrahospitalarias, y lo que hace es que me daña todos los indicadores hospitalarios. Trabajar hoy la nutrición y tener el ángulo de fase y el IR deberían ser protocolos del triaje en urgencias para determinar qué tipo de tratamiento deben tener los pacientes antes de pasar por cualquier otro proceso y poder mejorar su estado nutricional antes de hacer cualquier otra intervención. En ese orden de ideas, recomiendo también evaluar permanentemente el índice de masa libre de grasa, que debería de ser de 17 kilogramos por metro cuadrado en todos los pacientes, y por encima, perdón, por debajo de 17 es un indicador de desnutrición recomendado por el Ministerio de Salud francés. También entonces medir el índice de masa libre de grasa, el ángulo de fase, la masa celular corporal y la proteína metabólicamente activa me va a permitir medir todos los estadios de la caquexia, tanto hospitalaria como no hospitalaria. Y en términos generales, también a partir de ahí yo puedo detectar si un paciente tiene anorexia o bulimia. Además de eso, pues en términos generales, tenemos ya indicadores de sarcopenia, que recuerden que normalmente se diagnostican con tres tipos o tres tips o métodos. De eso, la bioimpedancia roja 2, que es la masa muscular y la calidad del músculo a través de los indicadores SMI, ASMI y el índice de masa libre de grasa. Así que también nos permite de manera rápida tener un diagnóstico del riesgo de sarcopenia, caquexia, desnutrición, etcétera, etcétera. También ya lo dijimos, para diagnosticar la obesidad y el sobrepeso, recuerden entonces que el índice de masa corporal tiene serias limitaciones porque no es una medida de la grasa, sino de la distribución de la masa. Genera falsos positivos, es decir, falsos obesos. Normalmente una persona que hace actividad física, como en la diapositiva, va a tener más músculo que grasa y igual me va a arrojar que está en obeso, pero también me genera falsos negativos, es decir, personas sanas que no lo están. Existen muchas maneras para medir la grasa corporal, todas están relacionadas como método doblemente indirecto trabajando con equipos. Lo complicado de esto es que toma mucho tiempo y hay que practicar la técnica correcta. En términos generales, el equipo y los indicadores de este equipo lo que hacen es que me permiten determinar la masa grasa, me la calculan y me la muestran gráficamente, y yo recomiendo que para el uso de la salud, además de eso, se trabajen con el índice de la masa grasa. Hay unos estándares que me determinan cuál es la cantidad de índice, si ese índice de masa grasa está por encima o por debajo, y aumenta el riesgo metabólico del paciente. El porcentaje de grasa en hidratación constante, revisar la masa celular corporal, por lo que los decía, revisar la masa muscular esquelética para determinar si la persona viene perdiendo músculo y está obesa, para determinar la obesidad sarcopénica, y determinar si además de tener obesidad sarcopénica tiene desnutrición con el índice de masa libre de grasa. Un asunto muy importante de lo que arroja este equipo es poder hacer seguimiento al tratamiento.
sobre todo de la pérdida de peso. En este caso, por ejemplo, este paciente perdió 27 kilos, como está relacionado como se los estoy señalando en el equipo, pero de esos 27 kilos perdió 19 kilos de grasa, 4 kilos de agua y perdió 4 kilos de masa magra. Si este paciente tenía una reserva de 4 kilos y se la perdimos, puede haber perdido grasa, pero lo estamos sometiendo a la pérdida del músculo, que en últimas hoy en día es considerado como un órgano endocrino, si no el más importante para el tema de la prevención de enfermedades crónicas degenerativas. Normalmente lo que hacemos los nutricionistas, los médicos o todo el mundo es fijarnos únicamente en el peso. Hoy yo digo que la obesidad debe de ser vista mucho más allá del peso para poder tener una idea clara de lo que está pasando con el tratamiento, pero además de eso, si lo que estamos poniendo a hacer a ese sujeto sí le está dando los resultados para la salud que esperamos y que le espera. Ahora, también en términos de la determinación de la masa muscular nos ayuda entonces a eso que decíamos de poder medir nutrición, caquex y demás. Para eso tenemos la masa seca sin grasa, la masa sin grasa. Miren que aquí de una vez me está mostrando el contenido mineral óseo y me está haciendo cuánto es el índice FFMI, que es de 19.95 cuando el límite es de 17. Si está por debajo de esto, pues entonces tendría desnutrición. Entonces me saca el calcular de la masa sin grasa y me dice si esa masa sin grasa representa desnutrición. También de entrada me está diciendo cuánto es la masa de proteínas totales. Esto es muy importante cuando estamos haciendo trabajo de ganancia de peso o cuando estamos trabajando en alguna otra enfermedad que lo requiera, por ejemplo la enfermedad renal. La masa muscular esquelética, que me determina entonces la relación del índice de la masa pendicular para determinar si tiene riesgo de sarcopenia o no, y también me hace una relación sobre la masa sin grasa. Tener para los hombres más del 50% de la masa sin grasa, sea de músculo, es un factor de disminución de riesgo cardiovascular. Para mujeres está entre 40 y debería ser mayor de 45. Es decir, que cuando sea menor de 45, la cantidad de músculo que tiene la masa sin grasa, efectivamente ese riesgo se aumenta. Y tenemos otros indicadores como la masa muscular esquelética, que tiene el índice de la masa ya no apendicular, sino de cómo está esa masa muscular, ese índice de masa muscular de los miembros inferiores y superiores. A eso se le llama el indicador ASMI, que también es riesgo entonces de sarcopenia. Y adicional a eso, me saca la masa celular, que está relacionada directamente con el agua intracelular. En términos generales, está relacionado con el total de la proteína. Recuerden que este total de proteínas y de ese total hay una cantidad de masa que se usa para hacer procesos metabólicos y el otro no. Entonces la obesidad, en la obesidad el ángulo de fase también podría ser usado como un indicador de musculación, es decir, de la calidad del músculo. Entonces combinar varios biomarcadores de la bioimpedancia para el tratamiento de las enfermedades siempre es lo más recomendable para el uso de la bioimpedancia en salud. También lo podemos hacer entonces en la osteopenia, la osteosíntesis a través de la medición del contenido mineral óseo, de los minerales totales o el contenido mineral no óseo. Recuerden que este equipo no calcula densidad ósea, solamente es un biomarcador del riesgo de osteopenia o osteosíntesis. Lo que les puedo decir con total conocimiento, porque lo están haciendo en México, pero el doctor Raúl viene trabajando en comparación del contenido mineral óseo con densidad ósea, y lo que hemos podido evidenciar es que el 96% de los pacientes que tienen normalmente más contenido mineral óseo bajito tiene densidad ósea baja. Y pues está entonces todos los elementos que me hablan de sólidos extracelulares, minerales no óseos y las diferencias teóricas. Para mí lo que deberíamos de estar evaluando es este indicador permanentemente en el uso clínico y no clínico, que es el agua extra e intracelular, y si efectivamente hay pérdidas, como en este caso extracelulares, o si son intracelulares.
También se puede usar para pacientes en UCIs. En este caso, este paciente está hospitalizado, no estaba consciente, se le puso la mano, o es consciente pero no tiene mucha fuerza, entonces se le ayuda a presionar el interruptor para que la corriente pase y no se midan las dos corrientes del cuerpo de la persona que está ayudando y el otro. Recuerden que en este caso solamente medimos ángulo de fase IR para poder medir el impacto del tratamiento y el riesgo o la sobrevivencia a las enfermedades. Por último, decir que se debe también trabajar en salud en investigación, que quizás es lo más importante que vamos a hacer, porque a partir de ahí lo que vamos a poder hacer es determinar los riesgos poblacionales, poder hacer prevención de la salud y promoción de la salud y prevención de la enfermedad. En conclusión, es recordar que en la medicina siempre se debe mantener una buena salud y que tener indicadores que nos permitan tener información de primera mano para administrar los riesgos, pues nos va a permitir hacerlo de mejor manera. Así que recordar que la bioimpedancia es una herramienta ideal para ello, sobre todo aquella multifrecuencia, multialgoritmo, y las que sean no invasivas y sin cables, porque ustedes las van a poder usar de manera rápida y sencilla, que los biomarcadores todos son fundamentales, pero que en el área de la salud ganan fuerza el ángulo de fase y el IR. Yo recomiendo que además de eso se meta la masa celular corporal y que sobre la masa grasa y el músculo, recordar que si bien es cierto el índice de masa corporal es un indicador de combate, se debe trabajar más por porcentaje de grasas y se debe evaluar la masa muscular no solamente en cantidad, sino en calidad. Eso es lo que tenía preparado para hoy. Muchísimas gracias. Así que si tenemos preguntas o algo, pues estoy atento. Sí, muchas gracias, Gildardo. Muy buena tu presentación. Como siempre, excelente. Bueno, pues voy a pasar a las preguntas porque tenemos algunas. Bueno, el doctor César dice, excelente y valiosa información, gracias. ¿Cuál sería el parámetro o biomarcador que mejor puede monitorear la pérdida o disminución de grasa y ganancia de músculo o hipertrofia en deportistas de alto rendimiento? Bueno, si estamos hablando de dos indicadores, no puedo hablar de un parámetro. Estoy hablando de grasa y de músculo, yo no puedo decir que exista uno solo, ¿cierto? Entonces, si estoy hablando de deportistas de alto rendimiento, pues tengo que hacer un ejercicio de varios. Primero, el ángulo de fase está siendo evaluado como un indicador de rendimiento deportivo. Para que me entiendan, los franceses que ganaron el Mundial de Fútbol hace 4 años tenían un promedio de ángulo de fase de 9,5. Entonces, a mayor ángulo de fase, mayor oxigenación, mayor cantidad de músculo y por ende mayor rendimiento. Entonces, hoy se está llevando a los atletas de alto rendimiento a que tengan un ángulo de fase superior. Eso significa calidad en la dieta, calidad en el descanso, calidad. Entonces, el IR es fundamental para determinar si están descansando bien o no, el agua intra y extracelular para poder medir ya no si están perdiendo agua y cuánta agua pierden, sino de la calidad de agua que están perdiendo. Porque si un atleta está perdiendo durante el entrenamiento más agua intracelular que extracelular, pues ahí ya hay un problema de rendimiento porque sale potasio y con el sodio, así que hay una deshidratación más compleja. Entonces, en términos generales no hay uno, habría que hacer un cúmulo de varios parámetros en bioimpedancia, el porcentaje de grasa, la masa muscular esquelética, la masa muscular de los miembros inferiores y superiores, ángulo de fase, IR, el FFMI. Bueno, ahí lo que habría que hacer es cuáles son los indicadores que me van a permitir, de acuerdo al tipo de deporte, a la etapa de entrenamiento o el ciclo, al momento en el que esté, si son juveniles, si son deportistas de élite, si son los que van al gimnasio que no deben ser comparados con deportistas porque no compiten, si es de sumo, que pues uno de sumo yo para qué le evalúo masa muscular si lo que tenga masa grasa. Entonces, dependerá mucho del tipo de deporte y cuál es la aplicabilidad. Ok. Bueno, la doctora Marina López levantó la mano, no sé si es para algún comentario o Sí, pregunta. buenos días. Muchas gracias, Doc. Gusto, un placer para mí escucharte de nuevo. Y bueno, mi pregunta es a aquellos chicos que toman estos complementos alimenticios
y que van al gimnasio tratando de buscar masa muscular, pero en realidad son precursores de androlona. ¿Tienes algún seguimiento, algún estudio con estos muchachos que entran delgaditos y terminan con unas hipertrofias espantosas que luego no se pueden ni rascar la espalda, no pueden abrocharse los zapatos, porque van caminando ya así por la hipertrofia de los tejidos que ellos habían estado buscando y finalmente lo logran, pero lo logran a través de estos complementos que, bueno, para mí no son tan saludables. Eh, Me gustaría saber si tienes algún estudio para ellos. Mira, yo no conozco que se haya hecho ningún tipo de estudio con bioimpedancia con ese tipo de pacientes, primero. Entonces, antes de seguir, pues un placer verte de nuevo y saludarte, un abrazo especial. Pero hay una cosa que sí quisiera dejar clara para todos. Mire, el uso indiscriminado de complementos para personas que no se necesitan. Lo único que necesita una persona que no es deportista de alto rendimiento es la dieta adecuada. Y si necesita, quien lo debe suministrar e indicar es una persona del área de la salud responsable. Porque lo primero es que no sabemos qué tipo de proteínas se están metiendo, qué tanto es la absorción de esa proteína, si es whey, pro whey, si adicional eso es colágeno, qué tipo de absorción tienen. Bueno, además de eso, cuál es el procesamiento que se le hizo a la proteína. Y lo otro es que la evidencia moderna dice que la ventana de absorción real cuando uno hace ejercicios del 20%, cuando la ventana de absorción de la proteína en la noche es del 60 al 50%. Entonces, realmente la proteína que uno debería comer para regenerar tejidos en las horas de la noche y no después de que uno hace ejercicio. En ese orden de ideas, pues ya de entrada hay un asunto que técnicamente reevalúa el uso de complementos proteicos para el ejercicio. Lo que pasa es que, como todo, eso es un mercado que vende miles de millones de pesos. Existe mucho personal del área de la salud trabajando desde ahí y ahí hay unos elementos éticos que sobrepasan el ejercicio de la salud y que hay muy poca voluntad política para hacer regulación real de eso y de otras cosas, tanto en México como en América Latina. Gracias. Un abracito especial, mi querida María. Bueno, muy interesante, hay que cenar proteína. Entonces, está bien cenar taquitos en la noche. Sobre Bueno, todo si son taquitos al pastor, mi al querida. pastor o de más Mira, bien pero una de cosa bien bájalo. importante, porque eso es una discusión bien interesante que venimos dando ya desde hace más o menos un año en algunos espacios académicos. Eso de entrada desbarata aquello que la gente no puede comer de noche. Lo que la gente debe entender es que no se puede acostar después inmediatamente de cenar. Que si tú te acuestas a las 10 de la noche y comiste a las 9 o cenaste a las 9:30, pues efectivamente vas a tener un problema y es que esas calorías, como estás en metabolismo basal, pues se van a acumular en forma de grasa. Eso es un elemento bien importante, es decir, en la noche hay que comer proteína, pero tiene que ser mínimo 2 horas antes de acostarme para poderle dar al organismo el buen tiempo de una absorción meridional. En ese orden de ideas sí es muy importante porque en la noche es donde existe, y eso ya lo trabajamos en el congreso en el que estuvimos Marina y yo la semana pasada, algunos médicos y algunas personas fueron muy insistentes, especialmente el doctor Raúl, de cuáles son cómo funciona el sistema endocrino cuando yo descanso y qué se genera en el descanso. Por eso yo les decía ahorita que una persona que haga actividad física 7 días a la semana, 2 horas diarias, lo que está haciendo es perdiendo la plata, porque en vez de ganar masa muscular, lo que va a hacer es que la va a perder. Porque el descanso no le está dando la posibilidad al organismo de regenerar el tejido y la masa muscular que uno normalmente daña cuando hace actividad física prolongada, la ruptura de las microfibrillas y todas aquellas cosas que saben más los deportólogos que yo y algunas fisiólogos que yo. Pero básicamente creo que hay que hacer una reevaluación de cómo estamos planteando el ejercicio y la dieta en el ejercicio. Muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta es por parte del doctor José Luis Herrera.
¿Se sabe si estos equipos de bioimpedancia tienen en cuenta la genética geográfica en el procesamiento de los datos y por ende en el cálculo de los resultados? Mira, no hay manera de que los equipos de bioimpedancia en términos general lo hagan, porque pues es lo que metemos de alguna manera es la evidencia científica para hacer protocolos específicos. Lo que sí sé que hace Aminogram como empresa fabricante es que si hay un estudio poblacional X que se quiera aplicar a un cierto tipo de población, es decir, para un país, ellos pueden acomodar los protocolos para esa investigación. Lo que pasa es que en bioimpedancia, si bien es cierto hemos investigado mucho, todavía nos falta mucho por investigar. Entonces, en términos generales, sé que los únicos que vienen haciendo estudios de genética es en Ciudad de México, la universidad donde trabaja el doctor Raúl, pero lo hace por DEXA, porque con ellos vienen haciendo exámenes genéticos y ya tienen 40.000 datos o no sé cuántos datos, y próximamente me imagino que saldrán estudios si es que ya no están publicados. Pero para este equipo todavía nos falta realizar muchas investigaciones y lo que sí sé es que están dispuestos en la casa matriz para hacer los cambios que haya que hacer de partir de la evidencia científica. Ok. Yo rápido. ¿Este equipo se necesita calibrar, Gildardo? No, ¿Cómo funciona la calibración? no, porque la calibración, recuérdate que se necesita para equipos como antropometría que manejan resortes. Mm, Entonces, este equipo normalmente lo que sucede a veces es que en términos generales, pues es un equipo que maneja baterías. Entonces, lo que pasa es que la gente o no lo carga adecuadamente para hacer la medida, o normalmente lo que deja es que se vence la batería y simplemente se cambia. En términos generales, está protegido el equipo por dentro para que la manera en que se envía la energía no tenga que hacer nada. Lo único que podría generar daño por uso, pero estamos hablando de más de 10 años, sería que se desgaste el interruptor o alguna cosa de esas, pero normalmente no hay que hacerle mantenimiento, solamente cargarlo bien, limpiarlo bien y seguir el protocolo de uso para que funcione adecuadamente. ok. Bueno, la siguiente pregunta es de Paula. ¿Cuál sería la propuesta para generar indicadores de tamizaje poblacional? Mi querida Pau, un placer saludarte y verte. Por ahí te vi ahorita conectada. Un abracito especial para ti. Eh, Mira, lo que hemos venido construyendo es que se pueden construir, todos los indicadores que sacamos a nivel individual se pueden construir para la población. Por ejemplo, podemos determinar cuánto es el ángulo de fase promedio para hombres y mujeres y a partir de eso determinar algunos elementos, determinarlo por edad, por género, y eso se puede hacer por porcentaje de grasa, por masa muscular, por IR. Es decir, tú podrías hacer una apuesta poblacional de todos los 75 indicadores que arroja el biodiesel. Y eso ya de entrada le daría a una población una posibilidad enorme para manejar el riesgo de la población de una manera eficaz. Y eso que todavía no tenemos equipos de bioimpedancia para menores de 5 años, donde yo insisto que el ángulo de fase cambiaría la manera de hacer salud pública y evaluación del estado nutricional de los niños, porque podríamos dejar de lado peso, edad, peso, talla, talla, que a mi modo de ver genera mucha corrupción en América Latina, porque todo lo pueden acomodar. Tener un dato como ese, que es tan potente, como ya la evidencia científica nos lo dice, pues generaría una posibilidad de hacer diagnósticos en línea, de manera permanente, directa, en tiempo real de la situación del estado nutricional de los niños en cualquier población. Y eso de entrada ya sería una maravilla. Nosotros en Panamá, ahora creo que en Guatemala nos están pidiendo que acompañemos un proceso de censo poblacional de bioimpedancia. Entonces tendrías la posibilidad de tener riesgo por índice de masa corporal y correlacionarlo con el porcentaje de grasa. De entrada les digo que la correlación que yo he venido trabajando está por debajo del 24, de punto 24. Así que esa correlación es pobre. Pero puedes correlacionar ángulo de fase IR. La última que hice en un estudio me dio el 94%. Entonces, así que uno puede jugar con cualquier indicador que uno crea
que necesite y dependiendo de la comunidad donde uno esté, ¿no? Ok. Bueno, pues creo que ya estamos en tiempo. Pues si hay más preguntas, podemos a lo mejor enviárselas al doctor Gilardo o a mí directamente. O no sé si la doctora Marina quería mencionar algo más. Este Zoom está grabado, ¿nos lo pueden facilitar después? Sí, sí va a estar grabado. Me parece que va a estar disponible en la página de Bioimpedancia México de Facebook, Ok. si no mal recuerdo, pero ahorita que nos confirme el doctor César y el staff bueno, que está a cargo de la página de Facebook, pero sí, em, se los haremos llegar. Em, Facebook y YouTube, nos está diciendo el doctor César, entonces la pueden encontrar ahí y cualquier pregunta puede ser con el doctor, con el maestro Gilardo o conmigo, si así lo desean. Y pues no me queda más que darles las gracias, sobre todo a Gilardo por su presentación y pues a nuestro grupo en general de Bioimpedancia México, que como siempre tiene webinars muy interesantes. Bueno, no sé, ¿alguien más quiere agregar algo? ¿Ya? Bueno, a ustedes un placer verlos a todos. Pues para mí es una maravilla siempre hablar de este tema, así que cuando lo necesiten, cuídense mucho, los quiero. Un Chao. abrazo. Sí. Hasta luego. Bye.